Los mitos arios, el antisemitismo, el odio a los eslavos y la implacable lógica bélica de los nazis cristalizaron en la mayor matanza masiva de la historia. Fue un plan criminal diseñado al milímetro y ejecutado sin piedad. Grandes reportajes de Muy Historia presenta Los nazis y el Holocausto. Capítulo 3. El horror de los campos de exterminio. Holocausto. La solución final. Un texto de Fernando Conen. Los dirigentes nazis pensaron que el genocidio de millones de hebreos y eslavos bolcheviques no solo solventaría lo que ellos denominaban el problema judío, sino que dejaría libres los territorios sobre los que el Tercer Reich pretendía asentar su imperio en los países del Este y en la Unión Soviética. Años antes de alcanzar el poder, el líder del Partido Nacional Socialista, Adolf Hitler, utilizó todos los medios propagandísticos a su alcance para reforzar el antisemitismo que ya existía en Alemania. Uno de los eslóganes de su ideario político lo encontró en un texto del historiador alemán Heinrich von Treitschke, escrito a finales del siglo XIX. Los judíos son nuestra desgracia. Si a los ojos de los nazis, los judíos eran piojos y parásitos a los que había que exterminar, los eslavos eran miembros de una raza inferior que estorbaba el natural desarrollo de la raza aria en el este, razón por la que también debían ser sometidos o eliminados. Pero en un Tercer Reich regido y poblado por los integrantes de la raza superior, también sobraban los discapacitados. Poco después de tomar las riendas del poder, el 30 de enero de 1933, los nazis regularizaron la esterilización de personas con enfermedades supuestamente hereditarias. Asimismo, el proyecto de eutanasia nazi se puso en marcha antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler dio luz verde a un programa secreto para eliminar a los discapacitados de Alemania. No hubo piedad con ellos. Los responsables de este programa fueron Karl Brandt y Philipp Bouhler. Desde la sede ubicada en la berlinesa Tiergartenstraße 4, estos dos criminales nazis pusieron en marcha el programa Eutanasia Operación T4. Los ejecutores del programa propusieron inyecciones letales para acabar con los discapacitados, aunque poco después se decidió que sería mejor la utilización de gas venenoso con el mismo fin. Aquel crimen masivo cesó el verano de 1941 debido a la alarma social que desató semejante carnicería, dado que se había convertido en un secreto a voces. Los asesinatos, no obstante, continuaron de forma más discreta en el interior de los centros psiquiátricos. En los meses que duró el exterminio masivo, cerca de 80.000 personas fueron asesinadas en cámaras de gas. Al mismo tiempo que eliminaba a los discapacitados, el régimen nazi dictó numerosas leyes contra la minoría hebrea, entre ellas las de Nuremberg, que negaban la nacionalidad a los alemanes de origen hebreo y prohibían el matrimonio entre judíos y alemanes arios. Poco después, Hitler ordenó poner en funcionamiento los primeros campos de concentración, donde recluyeron a disidentes políticos, minorías raciales, vagabundos, maleantes y judíos. Había que limpiar Alemania de toda aquella chusma, en palabras del propio Führer. Heinrich Himmler proporcionó en enero de 1939 el lema que pronto acompañaría a dichos campos. Existe un camino hacia la libertad. Sus pilares son la obediencia, la diligencia, la honradez, el orden, la limpieza, la sobriedad, la sinceridad, la disposición para sacrificarse y el amor a la madre patria. Los mandos de las SS quedaron tan fascinados por ese lema que pronto fue inscrito en grandes carteles en los campos de concentración. Los periódicos nazis publicaron algunos reportajes con imágenes de prisioneros junto a carteles con la divisa de Himmler. Aquel cínico mensaje fue utilizado por los miembros de las SS para atormentar a la población reclusa.
Meses antes, las puertas de entrada de algunos campos ya mostraban otro eslogan que se hizo tristemente famoso: el trabajo nos hace libres, Arbeit macht frei, que en la posguerra simbolizó el horror del Holocausto. Dachau fue el primero de los campos de concentración de las SS que se fundaron en los primeros años del gobierno nazi. A finales de la década de 1930 y principios de la de 1940, estas siniestras instalaciones se extendieron asimismo a Austria, Polonia, Francia, Bélgica, Checoslovaquia y otras naciones, según iban avanzando y ocupando terreno las tropas de la Wehrmacht. En total, las SS instauraron 27 campos principales y otros 1.100 que funcionaban como recintos secundarios, aunque las cifras varían notablemente, puesto que los campos más antiguos cerraron y se abrieron luego otros nuevos. Escribe el historiador alemán Nikolaus Watzmann en su magna obra sobre este asunto, KL, Historia de los campos de concentración nazis. Dachau fue el único que estuvo en activo desde la llegada de Hitler al poder, el 30 de enero de 1933, hasta su suicidio en el búnker de la Cancillería de Berlín el 30 de abril de 1945. Los campos de concentración constituían una parte fundamental del régimen. A esos infiernos llegaban los disidentes políticos y todos aquellos que eran miembros de las razas inferiores, así como los que eran considerados chusma, parias o parásitos de la sociedad. Los campos constituían un sistema de represión con normas y organización propias. En la documentación oficial se los conocía como los KL, acrónimo de la palabra alemana Konzentrationslager. Eran lugares donde se vivía un terror desenfrenado, donde se gestaron y se refinaron algunos de los rasgos más radicales del gobierno nazi, afirma Watzmann. En Dachau y otros campos se introdujo el sistema de capos, que desempeñaría una función muy importante en las labores del control de los reclusos. El término parece que fue tomado del italiano capo, jefe de la mafia. Las autoridades del recinto nombraban a un prisionero de cada barracón o brigada de trabajo que tendría un poder casi omnímodo sobre el resto de los reclusos. Escribe Lawrence Ries en su libro Auschwitz, los nazis y la solución final. Este director de programas históricos de la cadena británica BBC señala que estos capos abusaron con frecuencia de su posición privilegiada. Ellos harían, en mayor grado aún que los guardias de las SS, insoportable la vida dentro del campo de concentración, al adoptar un comportamiento arbitrario en su relación diaria con los demás internos. El propio Himmler comentó la eficaz tarea de los capos a la hora de controlar a sus compañeros e incitarlos a no bajar los brazos cuando estaban sometidos a trabajos forzosos. Los SS los azuzaban para que ejercieran su mando con violencia. De lo contrario, sufrirían las consecuencias de su falta de autoridad. En el momento en que dejemos de estar satisfechos de él, dejará de ser capo y volverá a unirse al resto de prisioneros. Y sabe perfectamente que estos lo matarán a golpes la primera noche tras su regreso, escribió Himmler. Es verdad que los campos de concentración no fueron un invento de los nazis. Los hubo en Sudáfrica, durante la Guerra de los Bóers, y también en Cuba, donde los utilizaron los españoles durante la Guerra de Independencia cubana. Sin embargo, el horror que representaron estos campos de la muerte a lo largo del Tercer Reich hizo que la gente lo relacionara ya para siempre con el régimen de terror que impuso Hitler una vez llegó al poder. En el futuro, creo que cuando se use el término campo de concentración, pensaremos en la Alemania de Hitler y solo en la Alemania de Hitler, escribió Viktor Klemperer en su diario en otoño de 1933, pocos meses después de la llegada de los primeros prisioneros al campo de concentración de Dachau, y mucho antes de que comenzaran las grandes matanzas en aquellos recintos carcelarios. La vida rutinaria en los campos era terrible. La jornada comenzaba antes del amanecer. Tras engullir pan con gachas, los prisioneros eran reunidos en el patio central, donde permanecían largos periodos de tiempo, lloviera o tronara, mientras se efectuaba el recuento de reclusos. Los trabajos forzosos ocupaban toda la jornada diurna,
que era interrumpida por un breve espacio de tiempo para el almuerzo, que en el mejor de los casos consistía con un estofado de verduras y pan. Las quejas por dolor de estómago o hambre eran muy frecuentes y bastantes reclusos sufrieron una importante pérdida de peso, recuerda Bassman. Estas terribles condiciones de vida fueron las que experimentaron los presos antes de que las autoridades alemanas aprobaran la solución final. A partir de entonces, aquel infierno se convirtió en algo imposible de definir. Palizas, humillaciones, hambruna, trabajos forzados, más palizas y nuevas humillaciones. Ese era el trato que recibían los prisioneros que podían aportar algún servicio al Tercer Reich. Los enfermos e irrecuperables eran eliminados. Los nazis afirmaban que el causante de la guerra que se avecinaba era el pueblo judío, al que acusaban de instigar el marxismo bolchevique y de manipular el capital financiero del mundo. Dos pecados antagónicos. En realidad, fue Hitler, y no el pueblo judío, el que provocó la guerra al invadir Polonia y el que desató una tempestad de fuego y destrucción que causó la muerte a millones de seres humanos. En junio de 1941, el Tercer Reich puso en marcha la Operación Barbarroja, cuyo objetivo era invadir y derrotar a la Unión Soviética. En aquella ofensiva participaron unos 3 millones de soldados y se desplegaron 3.600 carros de combate, 600.000 vehículos motorizados, 7.000 piezas de artillería y 2.500 aviones. Las fuerzas terrestres contaron también con la inestimable ayuda de la Einsatzgruppen SS, una de las unidades más temidas y sádicas del ejército alemán. Los planes eran aplastar al judeo-bolchevismo y poner en marcha un programa genocida contra los judíos, a los que Hitler consideraba infrahumanos. Para llevar a cabo sus siniestros objetivos, el Führer confiaba plenamente en Heinrich Himmler, jefe de la Gestapo y posteriormente comandante en jefe de las SS, y en Reinhard Heydrich, jefe de seguridad del Tercer Reich. En octubre de 1941, el comandante en jefe del 11º Ejército, Erich von Manstein, jaleó a sus tropas con un mensaje demoledor. El soldado alemán debe aceptar con comprensión que es necesaria la dura expiación que se impone a los judíos, portadores espirituales del terror bolchevique. Aquel mensaje anunciaba el terror que se iba a desatar a continuación en los territorios ocupados de la Unión Soviética. En enero de 1942, los jerarcas nazis oficializaron la solución final en la conferencia de Wannsee, celebrada en un lujoso palacete situado junto al idílico lago del mismo nombre, muy cerca de Berlín. El jefe de ceremonias fue Heydrich, que sería acribillado a balazos en Praga 4 meses después. Las labores de secretario las realizó Adolf Eichmann, que al final de la guerra logró huir a Sudamérica, aunque finalmente fue secuestrado en Argentina en los años 60 por los servicios secretos israelíes y posteriormente juzgado y ahorcado en Jerusalén. El protocolo de la solución final, Entschließung, fue firmado por Heydrich, Eichmann y representantes de los ministros del Reich del Interior, de Justicia y Territorios del Este y de Asuntos Exteriores, y de la Oficina del Plan Cuatrienal. También estaban presentes el SS-Gruppenführer Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo y los altos cargos de las SS, Klopfer y Hoffmann. Heydrich recordó a los asistentes a la conferencia que había aproximadamente 11 millones de judíos en toda Europa, de los cuales al menos la mitad se encontraban en países fuera del control alemán. A continuación, desveló cuál iba a ser el destino de esos judíos. Bajo la correcta dirección y en el marco de la solución final, los judíos, de manera adecuada, serán enviados al este para ser usados para el trabajo. En grandes columnas de trabajadores, separadas por sexos, los judíos capacitados para trabajar serán llevados a estas áreas para construir carreteras, durante lo cual, indudablemente, una gran parte serán eliminados por causas naturales. Los judíos que sobrevivieran a esas duras condiciones de trabajos forzados serían eliminados una vez hubieran prestado su servicio al Tercer Reich. En el desarrollo de la ejecución práctica de la solución final,
Heydrich subrayó que se peinaría Europa de oeste a este, pero que Alemania, Austria y el protectorado de Bohemia y Moravia tendrían prioridad, como consecuencia de los problemas de vivienda y las necesidades sociales y políticas adicionales. Es decir, las propiedades de los judíos en Alemania y en las naciones satélites serían incautadas para que las disfrutaran los ciudadanos pertenecientes a la raza superior. Pero, ¿quién ordenó poner en marcha la solución final? ¿Fue orden directa de Hitler? Según cuenta el británico Lawrence Rees, nadie conminó a los miembros del partido a perpetrar los asesinatos. Estamos hablando, más bien, de una empresa colectiva compartida por miles de personas que decidieron por sí mismas no solo participar, sino también aportar sus propias iniciativas con la intención de resolver el problema de cómo matar a seres humanos y deshacerse de sus cadáveres a una escala jamás concebida con anterioridad, subraya Rees. A partir de aquel momento, los nazis pusieron en marcha un genocidio planificado y masivo que se cobró 6 millones de vidas. Las operaciones de matanza en masa empezaron en el campo de Belzec en la primavera de 1942 y en Auschwitz-Birkenau en el verano de ese mismo año. Himmler buscó la manera de que algunos presos judíos colaborasen en el esfuerzo de guerra antes de ser exterminados. Consideró que el campo de exterminio de Auschwitz era la única instalación capaz de aunar el trabajo de los presos con las labores de genocidio. Cerca de 10.000 prisioneros fueron destinados a la fábrica IG Farben, entre ellos el químico y escritor italiano Primo Levi, que años después contaría su terrible experiencia en su trilogía de Auschwitz. Otros miles fueron enviados a diversas industrias de la Alta Silesia. El trabajo forzado de esos internos en empresas privadas generó cerca de 30 millones de marcos que fueron a parar a las arcas del Tercer Reich. La fuerza de élite que mantenía el control de los campos de concentración y los campos de exterminio fueron los integrantes de la Lager SS. En ningún otro cuerpo militar podía un hombre de formación modesta prosperar de forma más rápida. Los reclutas que aspiraban a ingresar en ese cuerpo debían pasar por una selección previa. Todos debían gozar de buena salud y medir al menos 1,70 m, así como tener gran destreza física acorde con la virilidad y el carácter que se le presumían a un integrante de las SS. Poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, la Lager SS estaba formada por voluntarios adolescentes en su mayoría. Uno de los que experimentaron esos vertiginosos ascensos fue Rudolf Hoes, veterano de la Primera Guerra Mundial, que años después se afilió a los grupos paramilitares de ultraderecha que combatían a los comunistas durante la República de Weimar. Hoes ingresó en el partido nazi en 1920 y fue Himmler el que le aconsejó ingresar en algún campo de concentración, la forma más fácil de medrar en el escalafón militar. Pronto pasó a ser una de las estrellas más rutilantes de la Lager SS. En el campo de Dachau escaló posiciones rápidamente, desde jefe de bloque a jefe de informes. Finalmente Himmler lo ascendió a Untersturmführer a los 3 años de haber ingresado en las SS. En 1940, Hoes fue nombrado comandante del campo de exterminio de Auschwitz. Nada más tomar el mando, este sádico miembro de las SS hizo todo lo posible para amargar todavía más la vida a los reclusos, tanto los que trabajaban para las industrias de la zona como los que permanecían presos en Auschwitz. Todos ellos fueron humillados y torturados antes de ser eliminados. Niños, ancianos, mujeres y hombres fueron introducidos en las cámaras de gas por el solo hecho de pertenecer a los que los jerarcas nazis consideraban razas inferiores. Aunque el plan de aniquilación masiva de judíos que se aprobó en la conferencia de Wannsee no incluía la matanza de gitanos, esta minoría fue represaliada en diversos campos de la muerte. Los hombres homosexuales también fueron perseguidos y asesinados, lo mismo que todos aquellos europeos que militaban en partidos de izquierda y tuvieron la desgracia de caer en manos de la Gestapo o de las SS. Los guardias de Auschwitz arrancaban los dientes de oro de los cadáveres para fundirlos y utilizarlos en la fabricación de joyas. Nada debía desperdiciarse.
ni siquiera el pelo de los prisioneros, que se usaba para el revestimiento de algunas piezas de submarinos. En los registros que hacían a los judíos, antes de matarlos, los nazis encontraron montones de diamantes, pequeñas piezas de oro, dólares y otras divisas europeas escondidas en la ropa interior o en bolsillos ocultos, que procedieron a robarles con total impunidad. El siniestro médico Josef Mengele llegó a aquella tenebrosa instalación en marzo de 1943. Aquel investigador de 32 años, apodado el Ángel de la Muerte, torturó a infinidad de prisioneros, sometiéndolos a los experimentos más salvajes. Su apellido quedó como sinónimo del horror que se vivió en Auschwitz. Es cierto que hubo otros muchos campos de exterminio, pero este fue el más brutal, y el que explica en su conjunto todo el mal que puede llegar a ejercer el ser humano contra sus propios congéneres. Al finalizar la guerra, los pocos supervivientes de Auschwitz-Birkenau recordaron a Mengele como el arquetipo de oficial nazi. Pelo corto, ojos azules, bien uniformado, botas siempre brillantes y una actitud cambiante, que iba de la bondad con los niños, antes de someterlos a los más atroces experimentos, al desprecio con el resto de los prisioneros. Una vez cayó el Tercer Reich, Mengele huyó de Alemania y se refugió en América, primero en Argentina y luego en Brasil. En ese campo de la muerte fueron asesinadas 1.100.000 personas, de las cuales 1.000.000 eran judías. Fue la mayor matanza masiva de la historia. Cuando finalizó la guerra, muchos carceleros, así como el propio director de aquel infierno, Rudolf Höss, seguían manteniendo que el asesinato de judíos fue una solución correcta. Aunque pueda sorprendernos ahora, ellos creían que actuaban correctamente, pero ¿qué pensaban los civiles que vivían cerca de los campos de exterminio? ¿El pueblo alemán no sabía lo que estaba ocurriendo? El historiador Daniel Jonah Goldhagen, autor de Los verdugos de Hitler, afirma que parte de la sociedad alemana colaboró activamente en el genocidio. Hubo al menos 100.000 alemanes que contribuyeron directamente a la muerte de los judíos, aunque creo que el número de personas involucradas en el exterminio podría ascender a 500.000. ¿Había algo perverso o podrido en el interior del pueblo alemán? Lamentablemente, la semilla del odio y de la intolerancia está profundamente arraigada en lo más profundo del ser humano. Solo hay que despertar a la bestia para que ésta emerja, como se ha comprobado en otras ocasiones. Y las mejores maneras de hacerla despertar son el lavado de cerebro, la propaganda y la guerra. De hecho, en el Holocausto no solo intervinieron los alemanes. El 3 de octubre de 1940, 4 meses después de la derrota de Francia, el gobierno de Vichy anunció que todos los judíos tenían prohibido el acceso al ejército, las universidades y la administración. Con el paso del tiempo, Pétain autorizó el envío de judíos franceses a los crematorios. En 1943, las autoridades británicas de las islas de Jersey y Guernsey, el único territorio del Reino Unido que ocuparon los alemanes, también permitieron que sus conciudadanos judíos fueran deportados a los campos de exterminio. Si la Gestapo y las tropas de la Wehrmacht hubieran ocupado Londres, ¿habría habido tanto colaboracionismo en Inglaterra como en la Francia de Vichy? Probablemente. En cualquier caso, no hay que olvidar que los campos de exterminio fueron obra de los nazis. Lo que hicieron fue tan horrible que no guarda relación con nada que podamos imaginar, y el inductor de aquella matanza fue Hitler. Los crímenes que cometieron los nazis han hecho comprender al mundo lo que un puñado de seres humanos educados y tecnológicamente avanzados puede llegar a hacer en determinadas circunstancias. Solo el recuerdo continuo de aquella barbarie podría evitar que se repitiera en el futuro.
Gracias por escuchar los podcasts de Muy Interesante.